Está el apóstol Pablo hablando sobre el pueblo de Israel, Israel físico, y nosotros los gentiles, como el Israel espiritual que hemos tenido la gracia, el privilegio, la bondad, la misericordia de Dios de ser injertados en el olivo que le pertenecía a Israel. Y vemos palabras como, por ejemplo, si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, dando a entender el apóstol Pablo que siendo Jesús santo, como la primicia de este evangelio, siendo Él santo, nosotros al estar en Jesús también somos santificados por medio de Él. Leíamos desde el versículo 13, donde recalca el apóstol Pablo que Él era dirigido o fue enviado a los gentiles siendo todos los pueblos que no eran judíos, usted y yo siendo parte de este pueblo gentil. Y vemos que la razón por la cual Israel fue desechado y por la cual nosotros fuimos incluidos es para llamar a celos al pueblo de Israel. Ahora, en el versículo 15 dice algo muy importante, que lo leímos y dice, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, vea eso. Si Israel no hubiera sido excluido, usando las palabras que el texto nos lo dice, nosotros no podríamos tener el privilegio que hoy tenemos. Podríamos estar en esta misericordia y esta gracia que hoy nosotros recibimos. Y dice, si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, que Dios se ha volcado hacia el mundo ahora por esa exclusión de Israel, dice, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Dando a entender que en su despertar Israel va a bendecir aún en una mayor magnitud al mundo, cuando ellos se vuelvan, o el remanente de Israel se vuelva y reconozca que Jesús es el Mesías esperado. Usted sabe que el día de hoy la gran mayoría rechazan al Señor. No lo aceptan como el Mesías esperado. Lo tienen como un maestro, pero no lo tienen como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero vendrá un tiempo donde un remanente, cuando digo un remanente, es una parte de Israel, va a reconocer a Jesús y esa va a ser una tremenda bendición para el mundo. Mientras eso sucede, hoy nosotros tenemos una participación de esa gracia, de esa misericordia, para poder llamar al Dios de Israel nuestro Dios, llamar al Padre de los patriarcas nuestro Padre. Y ese es el punto principal que yo logro percibir que el apóstol Pablo marca acá, es que está tratando el apóstol en la inspiración del Espíritu, de que nosotros los gentiles tengamos una conciencia de lo que somos, que podamos estar bien claros de cuál es nuestra posición y no tengamos una actitud de orgullo. Dice el versículo número 16, si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también son todas las ramas. Verso 17 dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, oiga esa expresión, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y básicamente en la interpretación cuando el Señor Jesús habló acerca de cuál era la razón por la cual el evangelio era dado a los gentiles, era porque no daban fruto esas ramas. Quizás una expresión muy exacta sobre este hecho es cuando el Señor maldijo a aquella higuera porque no tenía fruto. Usted se recuerda de esa ocasión, que el Señor vio a la higuera que tenía hojas, y los que saben de eso, de botánica, saben que cuando una higuera tiene hojas, debe por consiguiente tener fruto. Y cuando él llegó a buscar fruto, encontró que no había nada fruto y maldijo a la higuera. Yo creo que ese era un acto profético que el Señor estaba haciendo, porque en toda la palabra podemos encontrar que
Israel era tipificado como una higuera. Cuando el Señor vio que Israel no tenía fruto, vio ese rechazo de Israel, esa fue la razón por la cual se volcó en su gracia y su misericordia para aquellos que eran gentiles, y entramos todos nosotros. ¿Por qué es que Israel fue rechazado o esas ramas fueron desgajadas? Porque no dieron fruto. La parábola que lo tipifica es aquella parábola cuando dice que el Señor rentó una viña a los labradores, pero los labradores no pagaron los frutos que correspondían. Él envió mensajeros, aún envió a su propio hijo y a su hijo lo mataron. Dice que les quitó la viña y dio la viña a otros, pero la intención de dar la viña a otros era para que dieran fruto. Es decir que lo que hizo que las ramas fueran desgajadas es que no dieron frutos. ¿Se recuerda usted cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, que era un mensaje de arrepentimiento? Una frase muy importante cuando todos los religiosos querían ser parte de ese mover también, pero no de corazón, sino que lo hacían solamente para que quizás no fueran señalados. Juan el Bautista le dijo que dieran frutos dignos de arrepentimiento. El evangelio que nos ha sido dado hoy tiene la intención de que nosotros que recibimos esa misericordia y esa gracia podamos dar los frutos que al Señor le corresponden. Frutos de justicia, frutos que el Espíritu Santo va motivando en cada uno de nosotros. Le decía yo a los hermanos discipuladores el día de ayer, comentando sobre varias cosas, he llegado a comprender en base a lo que la palabra de Dios enseña. El que tiene el Espíritu de Dios va a hacer buenas obras como consecuencia de lo que tiene adentro. El que tiene el Espíritu Santo de Dios va a dar frutos por lo que tiene adentro. No podemos estar estériles. Algunos a mayor cantidad, otros a menor cantidad. La palabra claramente señala que hay quienes dan a 30, quienes dan a 60, y Dios quisiera que todos nosotros pudiéramos esforzarnos para dar frutos al 100%. Pero la intención de lo que el Señor nos ha dado, amados hermanos, es que demos frutos, que hagamos obras buenas que nos caracterizan como un pueblo que ha sido cambiado, no porque esas obras nos vayan a ganar el cielo, sino como una consecuencia de lo que tenemos dentro de nosotros. Muy similar a lo que el Señor dijo, que de la abundancia del corazón, ¿qué iba a pasar? Iba a hablar la boca. Cuando yo estoy poniendo en mi consciente y mi subconsciente, déjeme pensar esto que puede ser quizás muy actual. Cuando yo estoy poniendo en mi consciente rancheras, cumbias, rock pesado y todo lo que pueda haber, películas sucias, chistes sucios, en un momento determinado eso va a salir de mí. Hermano, por más que yo quiera frenarlo, en un momento determinado eso va a salir de mí. Aunque yo esté orando y diciendo, Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Porque lo que estoy sembrando en mi vida está llenando mi corazón y la palabra no puede negarse. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero si yo vengo y estoy poniendo palabra, buena información, estoy poniendo alabanza al Señor, todo lo que pueda ser de edificación, lo que dice Filipenses, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que tiene buena reputación, en esto pensad. En un momento determinado eso va a salir y va a ser para la gloria de Dios. Y eso es dar frutos. Y hay una responsabilidad, déjeme decirle esto. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, que comienza con la disposición y el reconocimiento de decirle constantemente al Señor, ayúdame a poder obedecerte y poder santificarme en mi vida. Frutos. Israel fue desgajado porque no tenía frutos. Y dice verso 17 que si algunas de esas ramas fueron desgajadas,
Y tú, esto duele un poquito, pero es una verdad, siendo un olivo silvestre, como diciendo, no tenías participación ni con los pactos, ni con la promulgación de la ley, ni con los patriarcas. En su mayoría, si usted le pregunta a un judío que practica el judaísmo, va a tener bien claro de qué tribu es, del linaje que viene. Son bastante celosos de ello. Pero yo le preguntaba uno de estos días, ¿cuántos de aquí se acuerdan del nombre de su bisabuelo? Ayúdeme hoy y ayúdeme a salir de mi engaño. Quizá yo estoy engañado, yo soy el único que no. Yo llegué a mi abuelo, mi bisabuelo, no sé ni cómo se llamaba. ¿Alguien de aquí se recuerda cómo se llamaba su bisabuelo? Levante la mano. Darwin. Mi hermana Ruth también. Mire, como de unos 100 que vemos aquí, quizás como 2 nada más. Ya que te acordás de tu bisabuelo, tu tatarabuelo, Darwin. Ahí murió la cosa. No sabemos ni quién es. Hermanos amados, reconozcamos, éramos olivos silvestres. ¿Cuál era la tradición que dioses adoraban nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos? Quizás algunos de ustedes se recuerdan entrar a cuartos de las casas de sus abuelos, bisabuelos, con altares. O quizás algunos aún los ofrecieron a ciertos ídolos. Comentamos un día de estos, alguien, no recuerdo, de que una familiar, no sé si era mamá o abuela, era devota de un santo que yo lo conozco porque mi papá es de ese pueblo. Hermanos, y mire, en medio de toda esa idolatría, en medio de esa indisciplina religiosa, llámele usted lo que sea, el Señor tuvo misericordia. A eso se refiere, éramos olivos silvestres. Éramos un pueblo indigno de misericordia. Nuestras obras, por más excelentes que fueran, la Biblia dice que eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Por una sencilla razón, Dios es santo. Por más bueno que usted se crea, y no quiero de ninguna manera ofenderlo, yo soy el peor de ustedes. Pero por más bueno que nosotros nos creamos, nuestras mejores obras, delante de la santidad de Dios, no valen para mucho, no valen nada realmente. Pero en medio de eso, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nos da la oportunidad de poder ser injertados en el olivo verdadero. Pero recuerde, estamos siendo injertados. Éramos olivo silvestre. Y lo que Pablo está poniendo aquí es, si las ramas que eran genuinas fueron desgajadas porque no dieron fruto, ¿cuánto más nosotros? Y es lo que está poniendo realmente en esto, en el pensamiento de Romanos. Una realidad en la cual yo tengo que estar bien seguro, hermano. Dice, verso 17, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, entendamos eso como el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de nosotros, que nos es dado cuando creemos. Hermanos, por un momento pensemos, la palabra de Dios dice en Gálatas, ¿acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Vea eso, el Espíritu Santo de Dios nos es dado y está dentro de nosotros. La rica savia del olivo. Cuando usted mira la vida del Señor Jesús, que es en sí la representación del olivo, en Isaías capítulo 11 dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de temor del Señor. Está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios. Esa es la savia del olivo, que ahora nos es dado a nosotros. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, yo me voy, es necesario que venga el Espíritu Santo. Cuando Él venga no va a estar con ustedes, cuando Él venga va a estar dentro de ustedes. Y el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Es la rica savia del olivo que tenemos dentro de nosotros. Pero recordemos que no pertenecíamos a ese olivo.
nos han injertado. Y dice la razón de todo esto, verso 18, léalo conmigo, ¿qué dice ahí? Miren la palabra. Y hermano, y el apóstol, guiado por el Espíritu Santo de Dios, no buscó cómo ser políticamente correcto. Ay, no, se me van a ofender los gentiles si yo pongo esta palabra ahí. ¿Cómo puedo utilizar? Utilizó la palabra exacta, la palabra que no se nos debe olvidar. Dice, verso 18, dice, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, como que si acaso se te olvidara, dice, recuerda que tú no eres el que sustenta a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Gálatas capítulo 3, verso 6, del verso 6 al 9, Gálatas 3 del 6 al 9, habla y dice, porque la raíz podría ser tipificada en la persona de Abraham, que es considerado como el padre de la fe, que es el padre de todos aquellos que creen. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti, mire esa frase, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Cuando está diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, está dándole a Abraham esa identificación como esa raíz. De ahí es donde viene nuestra bendición. Por la actitud, no por lo que Abraham era, sino por la actitud que tuvo de creer en Dios. Por eso si algo es importantísimo en este camino es seguir creyéndole a Dios y perseverar en esa fe hasta el fin. Capítulo 3, versículo 13 de Gálatas dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús, ahora mire, está Abraham, pero la verdadera raíz es el Señor Jesucristo. Dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? Según lo que estamos leyendo, es esa savia que corre dentro de nosotros. Pero pudo venir solamente a través de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la actitud que debemos tener es una actitud no arrogante, ya que no somos nosotros los que colaboramos con la raíz, sino que todo depende del Señor Jesús, que es en sí la fuente de nuestra bendición. Verso 19 dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Hasta aquí podríamos percibir una actitud un poquito de arrogancia quizás. Y el verso 20 lo aclara y dice, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero dice, pero tú por la fe te mantienes firme, y una vez más utiliza las palabras correctas, no seas altanero, sino, ¿qué dice? Una vez más, no seas altanero, sino teme. Hermanos, eso es lo que la palabra de Dios dice. El libro de Hebreos habla que dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. Tenemos que cuidar esta salvación con temor y con temblor. Ese temor es reverencia. Déjeme llamarlo a unos pasajes que deben de ubicarnos a nosotros y tener en nosotros una actitud de humildad, de agradecimiento a Dios. Romanos capítulo 1, 16 y 17 dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque el evangelio, o en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro cuando
Satanás llegó a pedir a Pedro para zarandearlo, el Señor le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo ya he rogado. ¿Y qué fue lo que él rogó? Que tu fe no falte. Si algo nosotros no podemos dejar a un lado, es el creer, porque el justo por su fe vivirá. Recuerde que no tenemos que movernos por lo que vemos, tenemos que movernos por la promesa de Dios en nuestra vida. Efesios 2, 8, 9, es importante recordarlo, dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo depende de la fe. Pero vea esto, la frase que quiero que usted y yo podamos verla en la palabra y nos ubique es que dice, sino teme. ¿Qué clase de temor? Es un temor de reverencia, es un temor, quizás podría pensarlo yo, como aquel temor que espero que todavía se mantenga en los hogares de este tiempo, hermano. Yo hablaba días atrás que tuve la oportunidad de compartir con mis hermanos y recordando ciertas cosas, espero que usted no me vaya a juzgar muy severamente. Me imagino que usted quizás tuvo una actitud similar. Pero todos nosotros tuvimos cuando estábamos más jóvenes, cuando vivíamos quizá con nuestros padres, actitudes que de desobediencia, de maldad, si usted quiere, que si nuestros padres lo hubieran sabido, quién sabe cómo nos hubiera ido. No me vaya a levantar la mano, pero creo que todos nosotros tenemos cosas que hicimos escondidas. En la calle hacíamos cosas, pero lo que nos importaba era que no se vaya a enterar mi papá o mi mamá. Y quizás a veces teníamos comportamiento distinto en casa, al grado que de ahí surgen ciertos dichos, como por ejemplo, la casa se respeta. Llevábamos una doble vida, no era lo correcto, pero a lo menos, si usted me lo permite, a lo menos la casa se respetaba. Por ejemplo, yo le voy a decir cosas que pasaban conmigo o con otros. Afuera fumaban, pero en la casa no fumaban. Y nuestras madres y nuestros padres podrían meter las manos al fuego diciendo, mi hijo no ha probado un cigarrillo. Otros tremendos borrachos, pero en la casa pensaban que nosotros no conocíamos ni el olor de una cerveza. ¿Verdad? ¿Estaré hablando mentiras o no? Había, y como le digo, todavía espero que haya, cierto respeto por la casa. Haga de cuenta que ese era no teníamos temor al grado de que le tuviéramos temor a nuestro padre o a nuestra madre, sino había un amor, pero había un respeto. Había una situación de decir, no, aquí no puedo porque me meto en graves problemas. Quizá no sea exactamente así, pero es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. En lo que hemos recibido de Dios, porque no se olvide, esto no nos pertenecía por derecho. Es como que estamos aquí, hermano, por misericordia. Es como cuando a alguien le es dado, no quisiera decir esto, pero es muy actual, quizá nos ayude. Es como cuando a alguien le dan ciertos privilegios condicionados. Por ejemplo, hablando nosotros que la mayoría somos inmigrantes, y nos conceden un permiso. Mire, nunca antes nadie se porta tan bien como cuando está queriendo obtener, pensemos, una legalización. Paga todos sus taxes, maneja correctamente, no hace ninguna cosa que esté fuera de orden, porque sabemos que estamos caminando sobre vidrio delgado. Entonces andamos correctamente, hermano.
Algo así es la situación en la que nosotros tenemos que reconocer que hoy, amados hermanos, la Biblia dice, no te olvides, no seas arrogante. Recuérdate que eso no era para ti. Aprovecha que te han dado esta oportunidad, pero teme, ten respeto. No dejes que eso te traiciona. Dice en 1 Corintios, versículo 12 del capítulo 10. 1 Corintios 10, 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 2 Corintios 13, 5. Este versículo está ahí. 2 Corintios 13, 5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que en verdad, ¿qué dice? No paséis la prueba. Vea otro pasaje. Déjame llevarlo quizás a esto. En algún momento, si nosotros descuidamos lo que hemos recibido por la misericordia de Dios, podría pasarnos a nosotros lo que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, leemos. Apocalipsis 2:15. Hablando a la iglesia de Pérgamo, dice el apóstol Juan, o el Espíritu a través de Juan. Así tú también tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaitas, que esa era una doctrina, sabe que muy parecida a lo que años atrás se vivió, y yo creo que todavía existe esta secta que se llama Creciendo en Gracia, donde se desestima en sí la búsqueda de la santificación, y donde el pecado como que se hace algo normal, como que es parte, eres humano, pecaste y entonces tranquilo, hombre, es parte de la humanidad. Y es lo que está diciendo aquí a esta iglesia. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Dice, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Está hablando de tener una actitud de arrepentimiento, porque las acciones que estamos haciendo no son de acuerdo a lo que el Señor quiere. Y el 3:16 de Apocalipsis dice, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Cuando leemos nosotros cuál es nuestra posición, y cuando leemos que dice no seas altanero, sino teme, está hablando de esa actitud donde yo debo de buscar realmente estar ardiendo en el Señor, de no tener un evangelio de tibieza. Y déjeme decirle algo que yo me he dado cuenta, que toma años para darse cuenta uno. A veces alguien puede decir, bueno, yo ya no busco a Dios, yo ya no le sirvo a Dios, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no oro, ya no voy a los servicios de búsqueda y me va bien, estoy bien. Yo creo que estaba mal. Estoy totalmente seguro de esto que le voy a decir. Fíjese que yo me he dado cuenta que la misericordia de Dios se extiende. Dice que la bondad de Dios se extiende para darnos oportunidad de arrepentimiento. Pero llega un momento donde todo lo que se ha sembrado se acaba. Y entonces utilizo otra vez la palabra que uno de estos días se le escribía yo ahí. De repente todo se acaba. Y de repente todo se desborona. Me recuerdo, lo he dicho, lo sigo diciendo, lo voy a decir una vez más. Usted sabe de que el ser humano necesita un balance. No podemos
desbalancearnos. Ni en lo que comemos, ni en lo que hacemos, en muchas cosas. ¿Ya? No podemos. Le he comentado esto de una persona que un día estábamos con mi esposa hablando con estas personas y salió en la conversación que esta persona dijo, tenía creo yo 2 o 3 trabajos y yo le pregunté, ¿y cómo le hace? ¿Cuándo descansa? ¿Cuándo duerme? Dice, yo con 2, 3 horas que duermas me siento bien. No, creo que le dijimos, no, mire, lo que pasa es que está joven todavía, pero tenga cuidado. No, mire, yo así he sido toda mi vida y no, que hasta me sentí mal yo porque, ¿sabe como que me lo percibí yo? No sé si fue o no fue su intención, como diciendo, a ustedes porque son haraganes, ¿verdad? Pero uno puede trabajar, yo a trabajar vine a este país y hermano, pues bueno, todavía le insistimos, entonces si no duerme tanto trate de vitaminarse porque eso, no, yo así soy, ¿verdad? Me echo 2 cafés, como dijo alguien ahí, ¿verdad? Un Red Bull con 2 aspirinas y agarro. Fue cuestión de tiempo nada más. No le voy a decir que fue el siguiente mes, creo que pasaron unos 3 años. Una vez más la palabra. De repente colapsó toda su salud. Todo. Como 3 o 4 cosas graves, hermano. ¿Y sabe qué es lo que a veces nosotros nos escudamos en eso? Decimos, el diablo me está atacando. No es el diablo, hermano. Es realmente que nosotros estamos en contra de los límites que nosotros tenemos. Entonces, hoy vea esto como un mensaje para todos nosotros. Yo soy el primero, hermano, que me pongo en línea a aceptar esto. Martín, teme. Yo no soy digno de estar aquí predicándole la palabra de Dios. Por pura misericordia de Dios. No soy digno de las bendiciones que he recibido, más que por el sacrificio de Jesús. Ha tenido misericordia de mí. Hablamos con mi esposa, hermano, sobre experiencias que hemos nosotros vivido, hermano, y como hablamos de los dos, hablamos y le decía yo eso. Espero no ofenderle a nadie de ustedes, espero no ofender a nadie, hermano. Yo lo digo así, tal como se lo decía a ella, porque hablando que hemos estado expuestos a situaciones humanamente de mucha honra, yo le decía, 2 casi wetbacks con un inglés medio macheteado y que se le pueden hablar de tú a gente de una educación alta. Y eso se logra no porque seamos lo que seamos, es la pura misericordia de Dios. Y en el aspecto espiritual, hermano, tenemos nosotros que reconocer eso. Estamos metidos en esto por la misericordia de Dios. Entonces lo que yo debo de hacer es temer y aprovechar al máximo las bendiciones que Dios me ha dado. Teme, no te pongas tibio, porque en la tibieza podemos estar en un acomodamiento, pero la palabra de Dios dice, lo que signifique, hermano, es muy amplio, pero dice, no seas tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Y déjeme ponerle esta reflexión. Jonás es un profeta que a mi parecer es el modelo, el estereotipo de un profeta de características no muy buenas. Era profeta de Dios, pero desobediente, descarado. Ve a Nínive y se va a Tarsis. Ya le he dicho yo que geográficamente no es que le dijeron, ve a Pensilvania y se fue a Virginia. Ve a Nínive y vete a Tarsis. Es como que estuviera él en medio de los Estados Unidos y le dijeron, vete a Nueva York y se fue hasta San Francisco. Totalmente opuesto. Hermano, totalmente opuesto a las cosas de Dios. Pero ¿cómo terminó? ¿Lo vomitaron o no lo vomitaron? Le pregunto, ¿Jonás era un profeta
¿Ardiente en las cosas de Dios o tibio? Y mire cómo terminó. Entonces, eso es lo que está diciendo en algún tipo de ejemplo que nos puede dejar. Enciéndete, enciéndete, teme, aprovecha. Mire, yo he oído de gente, por ejemplo, aquellos que quizás están todavía en una situación de búsqueda de su legalización en este país, me han dicho a mí que hay otros que tienen los documentos pero no quieren trabajar. Y dicen, me da cólera, ¿qué haría yo con los documentos que este tiene? Les da cólera, hermano. Mire, y esa actitud es la que nosotros debiéramos de tener en relación al Evangelio. Aprovechar hoy que nos dieron esa ventana de misericordia y de gracia. Si podemos servirle, sirvamos al Señor. Avivémonos en el Señor. Dice, verso 22, verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice ahí? Por favor, leámoslo. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice? ¿Alguien tiene la garantía de decir, no, mire, a mí Dios me va a perdonar todo lo que yo haga? Sería ir en contra de la palabra. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Efesios capítulo 2, verso 11 y 12 dice, recordad pues que en otro tiempo, Efesios 2, 11, recordad pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos de la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra realidad, hermano. No nos olvidemos. Déjenme poner el ejemplo que todos hemos tenido, hermano. Si algo realmente duele, no que duela, pero cae mal, es que nos olvidemos rápidamente de nuestras raíces, ¿no? Aquí nunca habla inglés, porque le da vergüenza, pero cuando regresa a su país, puro inglés, hermano. Y la gente dice, qué creído, qué altanero de verdad, así somos, hermano. Pero ¿qué es lo que somos? A mí no me da pena realmente, hermano. Yo crecí en un pueblo donde yo le comentaba a alguien la otra vez, yo siempre andaba con las rodillas raspadas, hermano. No recuerdo tener una memoria de mi niñez que no tuvieran raspones en las rodillas. Y eran raspones grandes, hermano. Déjeme ponérselo más crítico, quizás al punto pues, ¿verdad? Hoy, si usted le dice eso a sus hijos dirán, oh, no sé qué le dirán, hermano, gross le dirán, ¿verdad? Pero ¿a cuántos de aquí no en algún momento nos dieron algo para sacarnos las lombrices? Sé que usted no, porque usted es de la high, ¿verdad? Y nació en sanatorio privado y le daban a pasote con leche a uno, hermano. Usted no. Yo sí. Entonces, el hecho de que hoy vengamos y estemos viviendo donde vivamos, manejemos el carro que manejamos, hermano, es para estar agradecido con Dios. Es para que de una vez por todas dejemos de ser quejumbrosos, hermanos. Dejemos de ser tan, déjenme ponerle la palabra, tan pura lata, hermano. Aleluya. Tenemos transporte y no vamos al culto. Es que me queda muy lejos, hermano. Que ninguno de ustedes tuvo que ir
atrás de una pickup en medio de una polvazal a la feria, al baile. ¿Y cómo llegaba, hermano? Va sacudiéndose el lodo, hermano, para... No nos hagamos, eso pasó en algunos casos, hermano. A menos que yo me esté dirigiendo a alguien y se sienta ofendido conmigo, porque, pastor, discúlpeme, pero yo no allá, como a mí me han dicho en algún momento, ¿va? Mire, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Si yo allá tenía todo. No les creo, pues ¿para qué está aquí sufriendo, verdad? Pero espiritualmente eso es lo que dice el pasaje. O se lo leo otra vez. Dice acá el pasaje que leímos en Efesios 2, 11 y 12, mire. Recordad. Es lo que está diciendo, recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad, 2 veces lo dice, recuerden, no se olviden, recuérdenlo, que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra realidad, hermano. Entonces, hoy, ¿qué tenemos que hacer? Estar sumamente agradecidos con Dios. Que le voy a decir, hermano, y déjeme ser franco con usted, que si algún líder, un diácono, un anciano le dijera a usted, hermano, recoge ese papel, usted se debería sentir honrado en poder ser útil. Ah, no, pero ponemos una cara elevada, hermano, ¿y quién se cree que se le hace? Hermano, recuérdese lo que usted y yo éramos. Por favor, no se olvide. Y si en algún momento por predicar el evangelio lo desprecian, siéntase honrado de ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. ¿Sí quién era? Le voy a terminar con esto porque hay tanto aquí que, pero a lo menos yo creo que ya le dije yo que tenemos que recordar lo que éramos. Pero una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho a que no me desanimen los desprecios es saber que yo soy siervo, indigno de elogios. Un día de estos alguien se acercaba conmigo y me decía, pastor, me siento con una carga grande porque me han echado muchos elogios y siento como que esperan mucho de mí. Y le dije, mira, eso no se puede evitar. No se puede evitar que si Dios en algún momento lo ha usado usted o la ha usado usted, alguien venga y le diga, hermano o hermana, Dios la bendiga, viera cómo Dios me ha bendecido por su vida. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Remítale toda la gloria a Dios. Y sepa que usted y yo somos indignos de eso. Si algo para mí ha sido bendición es, Señor, yo no merezco nada. Entonces, si alguien me dice, pastor, gloria a Dios. Si alguien me dice, vos, gloria a Dios. Si alguien me dice, Martín, gloria a Dios. Si alguien me dice, gloria a Dios. Si lo que yo soy es un siervo, un esclavo de Dios. ¿Qué es mi verdadera esencia? Yo era excluido de los pactos, de las promesas, de la misericordia de Dios. Hoy estoy por pura misericordia. Entonces, si yo no espero halagos, cualquier desprecio, voy a decir, merecido me lo tengo. Realmente merecido me lo tengo. Ya si vienen menos desprecios o viene en algún momento alguna palabra de ánimo, gloria a Dios. Pero si yo estoy esperando nada más que usted me trate de una manera de dignificación, hermano, entonces cuando no reciba yo eso, me voy a sentir mal, me voy a sentir incómodo, me voy a enojar. Cuando el Señor lavó los pies a los apóstoles, les dejó bien claro en el Evangelio de Juan y les dijo, yo, que era el Señor, me he hecho el siervo para daros ejemplo. Y les dijo, entiendan eso y van a ser felices. Entonces, yo entiendo que vine a servir, hermano. Me den, no me den las gracias. Reconozcan, no reconozcan.
yo tengo bien claro, Señor, yo vine a este mundo a servir. Estoy aprovechando la ventana de bendición que me has dado. Si antes no tenía nada y ahora mi servicio puede traerme recompensas, galardones, gloria a Dios, lo voy a hacer, Señor, con todo mi corazón. Porque reconozco lo indigno que era y ahora lo que tú me has hecho. Recordar. No vayamos a estar con una actitud de altanería, porque recuerde que no merecíamos estar en el olivo. Éramos olivos silvestres. Y lo que tenemos que hacer es buscar dar frutos para la gloria de Dios. Padre Santo, una vez más, Señor, no me canso de darte gracias por toda tu bondad y tu misericordia para con nosotros.